Israel, a la casa de Israel dispersa entre las naciones. Reciban un saludo de la comunidad sefardí Ecuador, Beitel. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Estamos en el libro de Éxodo, libro de Shemot, capítulo 25. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que den me gusta, que hagan clic a la campanita, que compartan este mensaje. El nombre de la sección de la Torá que vamos a analizar el día de hoy es Terumá. La encontramos en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 25, verso 1 en adelante, hasta el capítulo 27, verso 19. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Estas son las ofrendas que tomarás de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. La palabra de nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo que tomen una terumá, una ofrenda alzada. ¿Para qué nuestro Padre Celestial está pidiendo que tomen una ofrenda? Es para la construcción del santuario o del Mishkan del desierto. Pero vemos aquí que nuestro Padre Celestial dice, tomen para mí, tomen para mí. No está diciendo que traigan o que den para Él, sino que tomen para mí. Por lo general uno toma lo que nos pertenece. En este caso, nuestro Padre Celestial previamente les había dado a la nación de Israel riquezas cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Hubo un reseteo económico. Toda la riqueza de Egipto pasó para los de Israel y ellos salieron con mucha riqueza. De ese punto de vista, nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo que tomen para Él. No le está pidiendo que den, sino que tomen lo que ya nuestro Padre Celestial les había dado. Es decir, que todo lo que nosotros tenemos, amados, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a nuestro Padre Celestial. Nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestras riquezas, nuestra vida, todo lo que tenemos es gracias a la Rajén, gracias a la misericordia de Él. Y lo que nosotros damos para la obra es lo que Él nos ha dado ya previamente. Nuestro Padre Celestial no nos va a pedir algo que Él no nos ha dado con anticipación. Aquí el caso, nuestro Padre Celestial les había dado y Él está mandando a que tomen para Él. Y el propósito de esta terumá, de esta ofrenda, era para que sirva para la construcción del Mishkan. Es decir, el nombre de esta palabra terumá significa ofrenda alzada. ¿Qué quiere decir esto, amados? Todo lo que nosotros lo damos para la obra de nuestro Padre Celestial se eleva espiritualmente, como protección divina para nuestras vidas, como protección divina para nuestros bienes, para nuestra familia, nuestros hogares, nuestro trabajo. Es un cerco de protección que nosotros tenemos cuando damos para la obra de Él. Eso que damos se alza, se eleva espiritualmente. Y es por eso que la nación de Israel dio lo que nuestro Padre Celestial les había dado previamente, y un momento determinado nuestro Padre Celestial tuvo que decirle al pueblo, ya no traigan más, que ya tenemos en exceso. Muy diferente, por lo general, es cuando uno damos una sedacá, porque aquí esta terumá la da el pueblo de una manera pública y abierta para la construcción del Mishkan. Pero hay un pasaje en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en el libro de Mateo, que el pueblo o la gente lo da de una manera diferente. Vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 1, dice:
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, aquí es el acá, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des tu sedacá, está traducido como limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, acto de justicia también se traduce como sedacá. Es decir, que cuando nosotros ayudamos a alguien que está en necesidad, Yeshua nos está diciendo que no hagamos alarde, que no toquemos trompeta y tampoco lo hagamos de una manera pública, sino que en privado nosotros ayudemos con una sedacá al pobre, al necesitado o al que está requiriendo de nuestra ayuda. Es muy diferente cuando nosotros damos una sedacá en privado, que nadie sepa, dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, y que no lo hagamos de una manera pública. Eso es sedacá, cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo. De una manera privada tenemos que hacerlo, sin que el resto lo sepa. ¿Y cuál es el propósito de esto, de hacerlo en privado? De no hacer sentir mal a la persona del acto que nosotros estamos haciendo, porque tratamos de servirlo, de ayudar a través de esa sedacá. En cambio, terumá es diferente, es una ofrenda alzada para la obra de nuestro Padre Celestial, que se eleva, y esa elevación que hace esta terumá redunda en beneficio nuestro como protección divina de todo lo que nosotros hagamos o de todo lo que nosotros hacemos. Entonces esa es la diferencia entre terumá y sedacá. Y aquí la palabra a nosotros nos dice que la hagamos de corazón, ¿sí? Todo varón que la diere de su voluntad y de corazón tomaréis mi ofrenda. Es decir, que servir en la obra de nuestro Padre Celestial tiene que nacer de nuestro corazón, de nuestro interior, el querer hacerlo y de una manera voluntaria. No podemos obligar absolutamente a nadie a que dé una terumá o que sirva de alguna manera en los lugares de reunión que tenemos en las naciones para estudiar la Torá. Obligar a alguien, nosotros no podemos obligar a nadie a que guarde el Shabbat, por ejemplo, a que guarde el día de reposo o a que se congregue. Eso tiene que salir de dentro de él, como un acto de conciencia, de reflexión, de haber hecho Teshuvah, retorno al Elohim de Israel, para poderle servir de corazón. Es la única manera que aquí nos dice cómo alguien puede servir a nuestro Padre Celestial. Y nos da una lista, ¿verdad?, de todo lo que tenía que recogerse, todas las terumás que tenían que recogerse, y cuál era el propósito de esta terumá, ¿sí? Porque en el verso 8 del capítulo 25 nos dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, el propósito de la terumá era que se haga un santuario para nuestro Padre Celestial. Y yo habitaré, dice, en medio de ellos. Vamos a retroceder un poco. En este libro de Shemot nosotros vimos que nuestro Padre Celestial, Shemot 20, 19 y 20, capítulo 19 y 20, nuestro Padre Celestial en el monte Sinaí entrega las 10 proclamas o las 10 palabras a la nación de Israel y hace un pacto. En realidad en el monte Sinaí se dio un pacto. En un matrimonio judío hay varios elementos que están alrededor del matrimonio, que se llama Kedushin, ¿verdad? Hay una primera etapa de este matrimonio que se llama Erusin, donde el esposo entrega todo a la novia en un documento llamado Ketubá. El documento del esposo que le entregó a la novia, que es la nación de Israel, es la Torá.
Ese es el documento, y ese matrimonio fue sellado con un pacto de sangre que hizo nuestro Padre Celestial con su pueblo. Entonces, la otra etapa, la otra fase dentro del matrimonio, que por lo general tiene una duración entre 6 meses a 12 meses, es que el esposo va a buscar un lugar o va a construir un lugar para habitar con la esposa. Por eso en estas dos etapas del matrimonio, la primera etapa, Erusin, y la segunda etapa, Nesurim, ¿verdad? Por lo general los esposos están separados, pero ya ha habido un acto matrimonial y ya se ha sellado con la ketubá, en este caso la ketubá que entrega el esposo a la novia, que es la nación de Israel, el esposo, nuestro Padre Celestial, en la Torá. Y en esta etapa ya nuestro Padre Celestial, que viene a ser el esposo, le pide al pueblo construir un santuario. ¿Y cuál es el propósito de construir ese santuario? De habitar con la esposa en medio de ellos, en medio del pueblo. Por eso nuestro Padre Celestial aquí está ya cumpliendo la otra etapa del matrimonio, Nesurim, donde ya el esposo construye la casa, construye el hogar con todo lo que tiene que llevar dentro para habitar con la novia ya como pareja, como esposos. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, y el propósito por el cual nuestro Padre Celestial pide los elementos o la terumá para construir un santuario y habitar con la esposa en medio de ellos. Dice, conforme, en el verso 9, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo o del santuario y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Es decir, amados, que cuando Moshe estuvo a la espera de que nuestro Padre Celestial le dé la instrucción de qué era lo que tenía que hacer para que le entregue el santuario, ¿verdad? Todo lo que tenía que hacer Moshe fue revelado por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Fue revelado por nuestro Padre Celestial, y nos dice en el capítulo 24 del mismo libro de Éxodo, Shemot, ¿verdad? En el capítulo 16, 24 y 16 dice, y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube, y le da las instrucciones de cómo tenía que construirse el santuario. Es decir, que el santuario también es una imagen de la creación, representa los 6 días de la creación, y el séptimo día donde le entrega todo nuestro Padre Celestial a Moshe es el Shabbat, el séptimo día, o el reino milenial para nosotros, que viene a ser el reino de Yeshua cuando Él venga por segunda vez a reinar aquí en esta tierra. Y vemos aquí, amados, de que nuestro Padre Celestial le pide a la nación que den la terumá, la ofrenda. Y hay un pasaje que a mí me llama la atención, que lo vemos en el libro de Crónicas, en Primero de Crónicas, donde el rey David le dice a nuestro Padre Celestial, yo no daré nada a él que no me cueste. En Primera de Crónicas 21, el capítulo 21, 24, entonces el rey David dijo a Ormán, sino que efectivamente la compraré por un justo precio, porque no tomaré para Adonai lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada a mí me cueste. Muchas veces, amados, desprendernos de lo que nuestro Padre Celestial ya nos ha dado previamente es un poco duro y un poco difícil para muchos. El querer apoyar, el querer dar una terumá, una ofrenda alzada para un propósito específico. Realmente vemos aquí que nuestro Padre Celestial da las instrucciones de cómo tenía que ser el Mishkan o el santuario del desierto, que se lo ha traducido como tabernáculo. En base a este diseño que nuestro Padre Celestial entrega a la nación de Israel, es que se construyó el primero y segundo templo.
Pero nosotros, amados, no vemos ninguna instrucción en la Tanakh y en la Torah de cómo construir una sinagoga o de cómo construir un lugar de reunión para nosotros poder estudiar la Torah en ese sitio. No hay ninguna instrucción. El reunirnos en la sinagoga, para nosotros se llama esnoga, o los lugares que tenemos de reunión en las comunidades, nace como una necesidad del mismo pueblo para conectarse entre ellos en unidad para servir a nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo nace? Fue a partir de la destrucción del segundo templo. Cuando se destruye el segundo templo y la nación de Israel es dispersada entre las naciones, es que nace esta necesidad del pueblo de poder construir lugares a los países donde fuimos esparcidos para podernos conectar y podernos reunir y para poder servir a nuestro Padre Celestial. Y por lo general, si hay la posibilidad de que los miembros que se reúnen tienen para comprar un lugar, lo pueden hacer. Y si no hay esa posibilidad de poder comprar un lugar, se puede alquilar un lugar para tener un centro de reunión y de convivencia en hermandad para podernos alimentar espiritualmente en estos sitios. Y en estos lugares, si se alquilan, van a haber necesidades y va a ser necesario entregar nuestra terumá, entregar nuestra participación económica para que ese lugar pueda seguir abierto y se pueda seguir enseñando la Torah. Y aquí en el pasaje que vimos de 1 Samuel, donde el rey David dice: yo no daré nada a Hashem, nada que a mí no me haya costado. Y muchas veces, amados, esto es un poco difícil para algunos de nosotros, cuando nos toca contribuir, cuando nos toca colaborar para la obra de nuestro Padre Celestial. Vemos más adelante, en el capítulo 25, verso 10, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio de ancho, ¿sí? Y codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Está pidiendo, amados, que hagan una arca del testimonio, ¿sí? Una arca de madera y cubierta de oro, por dentro y por fuera, amados. ¿Qué significa el oro para nosotros, amados? El oro es pureza. El oro, por lo general, a diferencia de la plata o el cobre o el bronce, cambia de color. En cambio, el oro se mantiene inalterado. Entonces dice: la cubrirán con oro por dentro y por fuera. Vamos a ver un pasaje en Samuel, en el libro de Samuel, en 1 de Samuel. Vamos a ver en 1 de Samuel. Y vamos a ver lo que significa para nosotros el oro, amado. 1 de Samuel, capítulo 16. En el capítulo 16, verso 7 nos dice: y Adonai respondía a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira su corazón. ¿Qué quiere decir, amados? Que el arca tenía que estar cubierta de oro por dentro y por fuera, ¿sí? Y el oro representa pureza. El arca o el Mizcán en general también representa a una persona, donde el arca representa, amados, nuestra cabeza, vendría a ser nuestra cabeza. Y el oro representa pureza.
Y el oro representa también nuestro corazón, que tenemos que ser puros y limpios de corazón por dentro y por fuera. Muchas veces, amados, hay personas que dan una apariencia, por de fuera son una persona y por dentro son otra persona. Lo que nuestro Padre Celestial nos está pidiendo aquí, integridad, íntegros, por dentro y por fuera. Nuestro Padre Celestial siempre, Él va a tratar de hablar o pedir nuestra mente y nuestro corazón. Y Él dice que Él escribe su Torah, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la podamos cumplir, amado, para que nosotros podamos cumplir, porque dentro del arca que iban el testimonio, y habían 3 testimonios que estaban dentro del arca, amados, donde estaban las tablas o las 10 proclamas, las 2 tablas donde estaban las 10 proclamas. Estaba un recipiente con el maná como testimonio del maná y estaba la vara de Aarón. Dentro estaban estos 3 elementos como testimonio, ¿sí? Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Jeremías, amado. Vamos a ver el libro de Jeremías en el capítulo 31. Jeremías 31. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus hijos el día que los tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. El verso 33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán por mi pueblo. Es decir, amados, que la Torah o el testimonio de las 10 proclamas que estaban dentro del arca, nuestro Padre Celestial la escribe en nuestra mente y en nuestros corazones para que la podamos cumplir y sirvamos también de testimonio para el resto. Y este pacto que hace con la casa de Israel es con Israel, amados. Y ellos serán, dice, mi pueblo. Es decir, que la redención final, amados, no es con ninguna religión, no es con ninguna denominación, no es con nada de lo que la gente afuera se ha inventado. Si revisamos toda la Torah, toda la Tanakh, nuestro Padre Celestial aquí no crea ninguna religión. Las religiones, llámese como se llame, judaísmo, cristianismo, etcétera, etcétera, un sinnúmero de religiones que hay afuera, son inventos de los hombres. Nuestro Padre Celestial, aquí en su Torah, nos entrega un sistema mediante el cual nosotros, su pueblo, nos podamos acercar a Él. No es a través de un sistema religioso, no es a través de un hombre, no es a través de los hombres o religiosos, llámense como se llamen, que nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Es a través de este sistema que Él estableció aquí en su Torah, en su Tanakh, el único sistema que hay. Y la redención final, amados, es para un pueblo, no es para una religión, no es para una denominación, porque muchos afuera se dicen, nosotros somos por el pueblo o la religión por la cual nuestro Padre Celestial va a venir, y son mentiras, amados. Todo eso es falso. Son sistemas religiosos que los hombres han creado para su provecho. Pero aquí en la Torah, en la Tanakh, nuestro Padre Celestial lo que hace es entregarnos un sistema de adoración mediante el cual su pueblo tiene que servirle. Y es a través de ese sistema que nosotros pues debemos hacerlo, ¿sí? Yendo un poco más adelante, dice también que le harás un propiciatorio en el verso 17 de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también unos querubines de oro labrados a martillo, los harás, dice, en los extremos del propiciatorio los pondrás.
Entonces vemos aquí que el propiciatorio viene a ser como un trono que nuestro Padre Celestial le dice a Moshe que haga, y que en las esquinas de ese propiciatorio tendrían que ir 2 querubines con sus alas unidas, y a través de ese trono o ese propiciatorio que nosotros vemos aquí que nuestro Padre Celestial le ordena a Moshe que haga, es que nuestro Padre Celestial le hablaba a Moshe. Es de ese lugar, él le hablaba a Moshe y le daba todas las instrucciones de qué era lo que tenía que hacer el pueblo, la nación de Israel. ¿Qué podemos aprender nosotros de aquí para nuestros días, amados? Y hay un pasaje en el Brit Hadashah que dice que los malajim o los ángeles son los que llevan nuestros ruegos, son los que llevan nuestras oraciones a los shamayim. Y son los malajim o los ángeles los que traen la respuesta a nuestras oraciones. Es decir, que esos 2 querubines nos están enseñando que es a través de los malajim, a través de los ángeles, son los que llevan nuestras oraciones, son los que llevan nuestros rezos a los cielos, y son ellos los que traen la respuesta a nuestros ruegos, porque es a través de ese propiciatorio que nuestro Padre Celestial le hablaba a Moshe. Y más adelante vemos nosotros en el verso 23 del capítulo 25 que dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro, y le harás, dice, una cornisa de oro alrededor, y le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de su anchura. Harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en los 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. ¿Qué dice aquí, amados? Harás una mesa. En realidad, amados, nuestras mesas en nuestros hogares representan esta mesa también. Nuestra mesa es un lugar donde ponemos un sinnúmero de alimentos y esperamos que estos alimentos que van en nuestra mesa sean kosher, sean aptos de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial estableció aquí en su Torah. Y esta mesa también representa un altar de sacrificio donde se sacrifican muchas cosas para que pueda servir a nosotros de sustento, amados, de sustento. Y la mesa es el lugar donde se une la familia. Y la mesa es el lugar donde en familia nosotros nos servimos los alimentos. Y si es en Shabbat, ¿sí? La mujer es la que adorna la mesa de Shabbat y prepara todos los alimentos para servirnos en esta mesa. Y en la mesa que había en el Mishkan, ¿qué era lo que se ponía, amados? Lo que se ponía eran los panes de la preposición, que eran cambiados cada Shabbat, y esos panes servían para que los Cohen los puedan comer, se puedan servir de ellos. Pero en la tradición de nuestro pueblo nosotros vemos una enseñanza que nos dan, que las mujeres cuando estaba en pie el primero y segundo templo, la jalá, sacaban una porción de la jalá y la llevaban al templo a los Cohen. Los Cohen cogían esa porción de jalá y preparaban el pan. Es decir, algo material se elevaba espiritualmente y servía de sustento, no solamente material, sino espiritual, para los Cohen. Algo material era transformado en algo espiritual y era elevado espiritualmente a través de esta acción que hacían las mujeres, la jalá, y separaban esa porción y la llevaban al Cohen. El Cohen reunía todas las porciones de las mujeres que llevaban, y con eso preparaban el pan de la preposición, y ese pan únicamente se servían los Cohen, se servían los sacerdotes. Entonces esperamos que la mujer hebrea, la mujer que está en Torah, prepare la jalá
y separa una porción. Ahora, como no hay templo, ¿qué hacemos con esa porción? Y esto es tradición, no está en la Torá, es tradición de nuestro pueblo, que esa parte que se separa de la jalá, se la quema en el fuego y ahí se hace un rezo donde se pone o se reza todas las cosas negativas que ha pasado en esa semana, se las pone ahí y es quemado. Y luego esa parte es desechada. Esa es una tradición. Habrán otras tradiciones de otras comunidades muy diferentes, pero esa es una tradición. Además, más adelante dice: harás también sus platos, en el verso 29, su cuchara, su cubierta, sus tazones, lo que se libará de oro fino, se labrará de oro fino, lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la preposición delante de mí continuamente. Continuamente, amados. ¿Qué representa también la mesa para nosotros? El varón es el que tiene que traer el sustento para el hogar, amados. El varón es el que tiene que esforzarse afuera haciendo sus actividades, su trabajo, para llevar el sustento al hogar, a su mesa, para poder sostener a su hogar o a su familia. Y el varón es la cabeza de todo hogar, y el varón representa, es una representación en nuestro hogar como autoridad de nuestro Padre Celestial. Y esperamos que los varones sean cohen de nuestro Padre Celestial para servir como cohen, para enseñar a la esposa, a los hijos, sobre la Torá. Y aquí también hay otro elemento que estaba en el santuario, o el Mishkan, traducido como tabernáculo, ¿verdad? Dice: y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. El candelero, amados, o la memorá que nuestro Padre Celestial le ordena a Moisés que haga, es la memorá de 7 brazos. ¿Y qué representan los 7 brazos? Representan los 7 ruach de nuestro Padre Celestial, o los siete espíritus de nuestro Padre Celestial, y eso nosotros lo vemos en el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 12, decía: Revelaciones, Apocalipsis 5:12 dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Y dónde vemos nosotros en la Torá, en Tanakh, este pasaje? Si nosotros vamos a Isaías 11, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 11, dice, aquí está hablando del Mashiach, aquí está hablando de nuestro Mesías. Capítulo 11, verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu o el ruach de Adonai, ruach de sabiduría, ruach de inteligencia, ruach de consejo, ruach de poder, ruach de conocimiento y ruach de temor de Adonai. Son los 7 ruach que representa la memoria, los 7 ruach de nuestro Padre Celestial. Si nosotros vamos al libro de Corintios, vamos a ver Corintios, Primera de Corintios, el libro de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo o Mishkan de Elohim, y que el ruach de Elohim mora en vosotros? Es decir, amados, que como nuestro Padre Celestial pidió habitar en medio de su pueblo,
Dice, en la actualidad, al no haber templo, todos y cada uno de nosotros somos un Mizcán. Todos y cada uno de nosotros somos un santuario. Somos templo de Adonai, nuestro Elohim. Y el Ruach de él, si estamos en obediencia a los mandamientos, está dentro de nosotros, amados. De ahí el pedido que hace nuestro Padre Celestial: construyan un santuario para habitar en medio de ellos. Ahora no tenemos templo. El primero y el segundo templo fue destruido. Ahora nuestro Padre Celestial está habitando en medio de su pueblo, que sigue su Torah, que sigue su palabra, que obedece sus mandamientos a través de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. No vamos a quedar aquí, amados. No se olviden de compartir este mensaje en sus redes sociales, denle me gusta, y que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a toda la casa de Israel dispersa entre las naciones. Shalom con todos.